algunos principios acerca de lo profético y quiero enseñarles también cómo nosotros tenemos que administrar las cosas del Señor. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Es que apenas recibe algo, no lo analiza, no lo escudriña, no lo pone a la luz de la palabra para poder entenderlo, por lo cual hay una indigestión espiritual en mucha gente que luego termina, a lo mejor es lo que parecía bendecirlo, lo termina dañando. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos que ser conocedores de la palabra, porque en estos días hay mucha doctrina falsa, hay mucha doctrina de demonio, hay mucha hay una ola de personas que predican solamente lo que conviene o lo que la gente quiere oír, pero no lo que Dios está hablando. Y nosotros tenemos que aprender a afinar el oído, amén, espiritual, para entender cómo y tener una sensibilidad. Diga conmigo, sensibilidad. Para oír la voz de Dios y para entender qué está hablando en este tiempo. Recuerde que Nehemías recibió mensajeros del enemigo que lo vinieron a hacer atemorizar, pero él entendió por la palabra que había recibido, por el discernimiento que él tenía, que no venían de parte de Dios, sino venían de parte del enemigo. Y hay veces que nosotros tenemos que aprender como iglesia a discernir los tiempos, las señales, lo que Dios está hablando, que Dios habla. Mire, Dios habla en diferentes aspectos, amén. Dios habla en lo personal. Diga conmigo, personal. La palabra personal es para ti, no es para nadie más. Por eso muchas veces nosotros globalizamos lo que Dios nos habló personal y queremos que todo el mundo lo entienda. Y no lo va a entender, porque la Biblia dice que Daniel, cuando recibe la palabra, dice que él solamente entendió y no los que estaban con él. Amén. Es más, ni siquiera lo vieron. Entonces, ahí Dios habla en lo personal. Número 2, Dios habla a nivel familia. Le dijo a Abraham: toma sal de tu tierra y de tu parentela, toma tu esposa y te vas a la tierra que yo te mostraré. O sea, Dios da direcciones proféticas, amén, para familias. Pero lo que tú haces no lo tiene que hacer el vecino, no lo tiene que hacer tu compañero, no lo tiene que hacer el que está tu amigo. ¿Por qué? Porque Dios te habló proféticamente a ti como familia. ¿Cuántos están acá? Ahora, nosotros tenemos que saber entender que cuando Dios nos habla a nosotros como familia, a nosotros nos va a ir bien. Pero si alguien a lo mejor hace lo mismo que hacemos nosotros, no le va bien. ¿Por qué? Porque esto no es un modelo. Esto no es algo que podemos hacerlo copiando, sino Dios habló y uno en la palabra profética, amén, sale obedeciendo y entonces es bendecido. Pero aunque hubieran salido muchos con Abraham y detrás de Abraham a hacer lo que él hacía, no le hubiera ido bien porque la palabra era para Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Y después Dios habla en forma corporal o al cuerpo. Ahí es donde todos como iglesia tenemos que aprender a discernir cuando Dios nos habla como iglesia. Joel capítulo 2 dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Amén. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo? Salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, congregad a los niños, a los que maman, a los ancianos. Y eso habla una palabra profética para toda la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo, a reunirnos, a estar juntos. El problema es, como yo he venido hablando hace algún tiempo, es no discernir los tiempos proféticos, ni tampoco discernir la voz de Dios. Y escuchar lo que, mire lo que produce no discernir la voz de Dios ni lo profético. Produce que usted escuche voces que no son de Dios. Produce que usted escuche segundas voces. Que siempre en la segunda voz va a estar la trampa del enemigo para que usted no alcance su propósito. Fíjese que cuando somos administradores tenemos que ser cuidadosos,
Por ejemplo, una enfermera le dicen que tiene que administrar una dosis de morfina, pero si ella se pasa de esa dosis, puede matar a la persona. El anestesiólogo, cuando tiene que ir a anestesiar a una persona, tiene una medida. ¿Por qué? Porque esa persona solo resiste una medida para una operación o para lo que fuera. Y si se pasa o le da menos, la persona va a estar sufriendo en medio de la operación o se va a despertar en medio de la operación. Y si le da de más, lo pasó para el otro lado. O sea que, escuche algo, es la medida exacta. Diga conmigo, la medida exacta. No podemos inventar. No podemos tratar nosotros de decir, ah, no, pero a este le doy más. No, porque Dios dice que tenemos que tener una medida. Y como administradores, escuche, usted tiene que saber y conocer cuál es la medida que usted puede administrar a ciertas personas y a ciertas otras no. Por ejemplo, un niño espiritual, alguien nuevo, usted no le puede hablar cosas muy profundas porque no las va a entender. Usted puede ser un teólogo, usted puede tener mucho conocimiento, pero es lo mismo que yo agarre un niño de 1 año y le trate de hacer entender cómo construir un edificio. Y el nene me va a mirar, me va, sí, ok, pero no entiende nada. ¿Por qué? Porque es niño. Y nosotros tenemos que tener discernimiento. Por eso, de la manera que nosotros, escuche esto, que es muy poderoso. De la manera que nosotros maduremos en el Señor, va a ser de la manera que oiremos la voz profética de Dios. Otra vez, si eres un niñito, Dios solo te hablará como un niñito. Si eres un joven, Dios te hablará como un joven. Pero si eres alguien que ya es maduro en el Señor, Dios te hablará madurez, Dios te hablará cosas que tú no conoces. Amén. Y te comenzará a hablar lo que viene para el tiempo final. Mientras nosotros estamos preocupados por las finanzas, por quién vino, por quién no vino, por el problema o por la situación, Satanás avanza a su reino en segunda voz, haciendo traer una realidad visible al mundo, amén, porque escuche, lo que vemos produce efecto en nuestro interior. Por eso siempre el diablo tratará de poner una realidad mentirosa delante de ti. ¿Para qué? Para que pueda entrar un principado de temor. Por eso la Escritura me enseña a mí que el Señor dice, cuando vayas a la guerra y veas un ejército más grande, más poderoso, más armado, más preparado, no tengas temor, porque yo voy delante de ti para pelear la batalla y no tengas miedo. No te amedrente. Escuche, porque el diablo te pone una realidad para que tú entres en temor. Por eso nosotros, los que somos de la fe, no vivimos por lo que vemos, sino por la voz que oímos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando uno oye a Dios, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque yo oí la voz correcta. Y ese es el problema de la iglesia. Como se levanta guerra, como se levanta persecución, como se levantan situaciones, la gente entra en pánico, entra en temor, y el temor produce malas decisiones. Amén. Vaya conmigo a la palabra del Señor en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias. No, la plata devuélvemela. Si querés poner algo más, está bien. Gracias. En vez de sacarme, me tenés que dar. Gloria al nombre del Señor. Ahora, quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Amén.
versículo 19. Primera Reyes capítulo 17, versículo 19. Mire, ¿me ayudas por favor? ¿Ya tenés el micrófono? Gloria a Dios. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Pero eso es Primera de Reyes. 17, 19. Primera de Reyes 17, Amén. versículo 19. Sí. Ok. Espera que voy a ir a la lectura yo también, porque hay un punto específico. Vos estás en Segunda de Reyes, me parece. Yo tengo Primera de Reyes 17, versículo 19. Escuche bien. Pero quiero que leas el versículo 18. Y él, Ahora sí, dale. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mire, si el hijo se hubiera muerto, ahora conozco que no eres varón de Dios. Porque siempre la culpa la tiene el pastor. Pero fíjese que importante es que atendamos, escuche. Número 1, a escuchar la voz de Dios cuando estamos seguros de lo que Dios nos manda a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Que entendamos, escuche, que Elías le devuelve el hijo a esta mujer. Ahora, ¿qué representa este hijo? Quiero que entienda la iglesia. Representa una generación. Esta mujer estaba teniendo su único hijo, el cual había clamado, amén, y ahora estaba muriendo. Y cuando llega, todavía cuando ella era estéril, le pide el hijo a Dios, Dios se lo da, y como que Dios te da la casa para después sacártela. Como que Dios te da el matrimonio para después sacártelo. Como que Dios te da el trabajo para después sacártelo. Porque algunas veces nosotros pensamos como esta mujer: ¿acaso has hecho burla de mí? Que aún a mi hijo has hecho morir. O sea, que se lo dio y después se lo quita. ¿Por qué? Porque el temor entró en ella. El temor, la segunda voz que le hablaba: tu hijo se muere. Y ella tuvo que entender que delante de ella había una voz de Dios que estaba hablando a través del profeta. Diga conmigo: una voz de Dios.
hablando a través del profeta. Y nosotros muchas veces no sabemos discernir. ¿Por qué? Por falta de sensibilidad en el espíritu. Estamos insensibles a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no buscamos con todo nuestro corazón escuchar a Dios. ¿Qué escuchamos? Noticias, lo que dice la gente, lo que hablan en el trabajo. Por eso es tan importante que usted se tape los oídos de lo que la gente puede decir o de la gente puede hablar. ¿Cuántos están acá en esta noche? Porque eso puede afectar en nosotros nuestra sensibilidad a oír la voz de Dios. Amén. Ahora, mire que cuando nosotros entendemos verdaderamente que Dios está hablando, nosotros tenemos que entender que lo que Dios habla produce fruto. ¿Cuántos recibieron alguna palabra este año? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toca lo que está a tu lado, decirle todos. Porque si usted vino a la iglesia durante el año, una palabra recibió. ¿Qué pasó? El domingo la recibió, el lunes se la olvidó. El diablo le mostró la otra cara de la moneda y usted ya se olvidó de la palabra. Usted vio que le dieron una palabra. Dios te va a dar una empresa y perdiste el trabajo. Señor, ¿y cómo hago? ¿Pero por qué perdiste el trabajo? Porque Dios dice, lo primero que tengo que hacer a este, para darle una empresa, es sacarlo de su trabajo. Y como no lo va a dejar, lo voy a hacer que lo voten. Pero a nuestra realidad es, Padre, el único sustento que tenía, y todavía me lo quitas. Y Dios dice, ¿vos oíste mi voz? ¿Oíste lo que te prometí? ¿Oíste lo que te voy a dar? ¿Escuchaste quién te habló? ¿Fue Dios? ¿Realmente dónde te habló? ¿En la cantina? ¿En la esquina? ¿En la casa del brujo? ¿O en la casa del Señor? Porque si te habló en la casa del Señor, estate seguro que lo que Él te dijo ciertamente se cumplirá. ¿Cuántos están acá? Ah, no, pero yo encontré un profeta en la Walmart y me dijo. Decimos en Argentina, ojo. ¿Cuántos están acá? O sea que Dios se equivoca. O sea, Dios dice, no, tengo la casa, te voy a hablar, te voy a preparar, te voy a dar una palabra profética, pero no, te voy a hablar, ¿sabe dónde? Abajo el árbol allá. No, Dios te quiere hablar en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y no te va a hablar, oiga esto, el problema de nosotros es querer que las cosas cambien de la noche a la mañana sin entender el proceso. A mí Dios me habló de una iglesia grandísima hace muchos años y yo sigo creyéndolo. Pero lo que no entendía era el proceso que tenía que pasar para llegar. Y ya somos una iglesia grande. ¿Cuántos dicen amén? Ya estamos tocando naciones. Ya hay gente que está conociendo el ministerio en las naciones. Quiere decir de que, escuche, lo que Dios habló es ciertamente una realidad. Está hecho. Tiene garantía. ¿Cuántos celebran? Ahora fíjese qué importante que usted administre bien lo que recibe. Camine en la palabra. Mi pregunta es esta. ¿Podrá Dios hablarte? ¿Estarás preparado para oírlo? ¿Verdaderamente será que lo que te hable el Señor lo entenderás? Ay, Dios, háblame, háblame, háblame. Dios te habla. Y después decir, ¿cómo, Señor? ¿Cómo será? Yo no entiendo, Señor. ¿Por qué? Dios te dice,
Y fíjese qué importante que seamos buenos administradores con nuestros dones. Porque Dios nunca te va a hablar de algo que tú no puedes hacer. Señor, ayúdame. ¿Usted mandaría a su hijo a cruzar el océano nadando? ¿Por qué? Porque usted sabe que no puede. ¿Sí o no? ¿Usted cree que Dios lo mandaría a usted a hacer algo que usted no pueda? Pero nuestra falta de sensibilidad, Dios te dice, quiero que hagas tal cosa. Y tú, yo no puedo, Señor. Y Dios te dice, yo sé que sí puedes. Porque yo sé cuál es tu fortaleza y yo sé cuál es tu debilidad. Y yo te puse la fortaleza y también tu debilidad, para que haya una balanza. Ni seas muy Superman, ni seas muy pecador. ¿Cuántos están acá? Sino que haya un nivel que cuides tu fortaleza, pero que no permitas que tu debilidad te robe tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo digo algo. Cuando Dios te dice o cuando Dios te lleva a otro nivel y tú dices, yo no puedo, estás diciéndole a Dios que Él conoce hasta dónde tú puedes llegar, que Él está equivocado. Hello. Esta noche el Espíritu Santo quiere traer una sensibilidad para que aprendamos a oír la voz de Dios. Mire los pasos que hicieron que Elías comenzara a entender la voz de Dios, porque mire, en lo profético hay algo muy complicado, porque en lo profético muchas veces nos muestra cosas que van a pasar años después y nosotros lo relacionamos con el hoy y nosotros lo relacionamos con el mañana. Ya mañana va a pasar y Dios no se está hablando tal vez de 10 años, 5 años, 3 años, 20 años. ¿Cuántos están acá en esta noche? Por eso vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones y de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, quiero que usted entienda esto. ¿Quién está hablando aquí en este libro? ¿Quién habla? ¿Usted sabe quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan. El apóstol Juan está escribiendo y él tiene una visión. Diga conmigo, una visión. ¿En dónde estaba Juan? En la cárcel, en la isla de Patmos. Estaba retenido, estaba totalmente imposibilitado, no tenía nada a dónde ir, un paisaje en que inspirarse, sino que estaba en cadenas. Y en ese momento de crisis personal, de sufrimiento, martirio y entrega
a la obra del Señor, el Señor le abre los cielos. Y cuando le abre los cielos, el Señor le muestra al Cordero. Diga conmigo, al Cordero. Y oye una voz. Y en esa voz, oiga bien, él vio Cordero, pero oye, era como un león. Ahora, muchas veces, quiero que entienda esto la iglesia, que muchas veces Dios no nos puede mostrar ciertas cosas que no entendemos. Por eso en todas las alegorías o parábolas que Cristo hace, nos habla de cosas simples, cosas que podemos entender. ¿Cuántos están acá en esta hora? Cosas que podemos discernir. Y fíjese que él mira al Cordero, pero oye una voz de león. ¿Y sabe qué significa esto? Que muchas veces no es lo que vemos, sino lo que oímos. Muchas veces podemos ver a lo mejor una visión o podemos ver alguna cosa y Dios nos está mostrando un panorama, pero nos está hablando otra cosa de lo que vemos. Y cuando nosotros entendemos esta revelación, el diablo va a venir a hablarnos. ¿Para qué? Para tapar la palabra profética y ahogar tu fruto. Por eso muchos de ustedes, y aún yo por muchos años, hemos estado estancados. Hemos estado en una medida que no hemos crecido, sino que hemos estado dependientes de los demás. Porque estamos tan preocupados de lo que pasa aquí en la tierra que no sabemos lo que está pasando en el cielo. Y últimamente, no solamente las bodas ya están preparadas, las mesas están servidas, sino que ya los ángeles están presentes para el gran arrebatamiento. Y puede ser hoy. ¿Estás preparado? ¿Estás oyendo la voz de Dios? Si Cristo viniera hoy, ¿a dónde te vas? Señor, me tomé el autobús incorrecto. ¿Estás escuchando a Dios? Oiga esto bien, ¿eh? ¿Estás escuchando a Dios para que cuando suene la final trompeta tú puedas salir al encuentro con nuestro Rey, con el Cordero inmolado del principio, con el León de la tribu de Judá, el que reina en el cielo y en la tierra? Tenemos que aprender, diga conmigo, a ejercitar y a discernir lo que Dios está hablando. Es muy triste ver una iglesia, escuche, emocional. Es muy triste ver una iglesia que el domingo está en fuego y en avivamiento y el lunes está en crisis y en desgracia. Es muy triste ver cuántos dones. Mire, si usted tuviera la visión de los ojos espirituales abiertos, usted vería en cada hermano un misil, un arma, algo, porque cada uno de nosotros tenemos un don, un potencial. ¿Para qué? No para tu uso personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, para avanzar el reino y para hacer crecer la obra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos, yo tengo un talento y como es mío, yo lo doy cuando yo quiero. ¿Y quién le dijo que es suyo? Dios te va a venir a pedir cuenta por ese talento. Ya sea de cantar, de la música, de predicar, de orar, de don de sanidad, don de ciencia, de lo que sea. Dile que está a tu lado, no es tu don. Dios te lo prestó para que lo multipliques. ¿Cuántos están acá? Y tenemos una iglesia tan emocional que no sabe oír la voz de Dios. Y Dios está diciendo, y está hablando, y está profetizando cada domingo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia.
Y sabes que tú haces, menosprecias. ¿Por qué? Porque no tienes sensibilidad en tu espíritu. Mire qué dice San Juan capítulo 10, versículo 27. San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otra vez fuerte. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora, Amén. quiero que me lean el versículo 27 nada más. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ok, hasta ahí. Escuchen bien. Mis ovejas, dice el Señor, oyen, digan conmigo, oír mi voz. Fíjese que no está hablando de nada almático, de nada sentimental. Yo siento que Dios me está hablando. Yo siento que Dios me está llamando. No. No está hablando de sentir. ¿Cuántos están acá? Yo siento de ofrendar hoy. Yo no siento de ofrendar hoy. ¿Verdad? Yo siento de evangelizar. No, esto no se trata de sentimiento. Esto se trata de oír. Y dice el Señor que sus ovejas oyen su voz. ¿Y qué hacen? Ahora, voy a decirle algo, escuche bien. Siempre lo profético es complicado para los que no tienen una vida espiritual. Otra vez, siempre lo profético es complicado para los que no tienen una vida espiritual. Por eso escuchan a cualquiera que le da una palabra profética, porque no saben discernir el bien y el mal. Si usted le da la llave del carro a un niño de 5 años, ¿qué va a pasar? Va a tener un accidente, ¿verdad o no? Entonces, cuando nosotros no entendemos o no discernimos que la palabra profética viene para un tiempo específico, por falta de la sensibilidad en nuestro espíritu, nosotros podemos caer en error. ¿Cuántos están acá en esta noche? Y fíjese qué importante, porque la palabra profética no es todo el mensaje, sino es una parte. En otra palabra, Dios te muestra un pedacito de lo que te dice, pero no te muestra toda la película. ¿Para qué? Para que yo me meta y busque y escudriñe y le diga a Dios, háblame, ¿qué sigue ahora? Oye, hice lo que me dijiste. Y Dios dice, ahora viene otra orden. Y ahora viene otra orden, y ahora viene otro nivel, y ahora levántate, y ahora acuéstate, y ahora sal, y ahora ve, y ahora haz esto, y haz lo otro. Para que Dios comience a hablarte, tienes que ser sensible. Hay un problema con la iglesia, que todo el tiempo escucha la segunda voz, y no la primera. ¿Cuántos están acá? Lo que podemos ver es permitido por la sensibilidad espiritual, pero no porque veas tienes que decirlo. Yo puedo estar viendo muchas cosas acá, y sin embargo Dios no me las muestra para que yo las diga, sino que Dios me las muestra para que yo pueda establecer la atmósfera espiritual y saber. Yo puedo ver demonios, puedo ver ángeles, puedo ver muchas cosas en medio de un servicio. Pero no todo Dios permite que tú lo digas, porque Dios te está dando a ti una sensibilidad espiritual. Diga conmigo, Señor, yo quiero entender cuando tú me hablas para ser obediente. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1.
Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Amén. Decirle al hermano que está a tu lado: hermano querido, la vida es corta. Tenemos que hacer lo que Dios nos está mandando hoy, no mañana. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, primera de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado. Hasta ahí, vamos a esperar un poquito para seguir. Quiero que usted entienda esto. Ahí lo primero que vemos es que la palabra de Dios escaseaba. Diga conmigo, escaseaba. En otra palabra, no había frecuente visión. Y déjame decirte algo: cuando no hay visión, el pueblo perece. El pueblo se desenfrena. ¿Por qué? Porque la visión es la que produce dirección. Por eso es tan importante que usted y yo corramos la visión. Porque sabemos para dónde vamos, sabemos para quién trabajamos, sabemos quién nos paga, sabemos quién nos llamó, sabemos quién es nuestro patrón. Ay, Dios mío, ¿cuántos están acá? Pero cuando no corremos la visión, entramos en ambición. Y la ambición es peligrosa. Quiere cada día más, quiere tener más, quiere hacer más, quiere tener más plata, quiere hacer... ¿Cuántos están acá? Y la iglesia no fue llamada a una ambición, la iglesia fue llamada a una visión. Amén. Usted está acá no por equivocación, usted está acá porque usted vino para apoyar la visión. Y escuche, y la palabra profética alinea a dónde vamos a caminar, para dónde vamos a correr, para dónde Dios quiere llevarnos. En otra palabra, usted vio que de repente en momentos de oscuridad, los niños o la gente, aún la esposa, comienza: ¿dónde estás, papi? Porque tiene miedo. ¿Es verdad o no? Llaman al marido: papi, ¿dónde está? Y el marido dice: acá. Y ahí se van todos. No se puede ver nada, pero se escucha la voz. ¿Es verdad o no? Bueno, esa voz es cuando nosotros seguimos esa voz, entramos en una seguridad. Usted vio que cuando abraza al marido, los hijos abrazan al papá, ya están como, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el padre tiene la cualidad de ser protector. Y es por eso que Dios te pone en un lugar para recibir esa paternidad. Para que tú puedas decir: no estoy solo, estoy protegido. Puedo oír la voz del Padre, puedo caminar. Sé que me va a proteger, sé que me va a guardar y sé que me va a guiar por sendas de justicia. ¿Cuántos están acá en esta noche? Por eso, usted no tiene que vivir por lo que ve, sino por lo que cree y por lo que oye. Amén. Porque muchas veces Satanás nos pondrá a nosotros una realidad mentirosa, haciéndole creer que lo único que va a ver va a ser malo. Este año, mire, es más, yo veo a muchos de ustedes que este año van a ser bendecidos súper abundantemente. No, escuchen, no se emocione, analícelo. Porque cuando decimos va a ser bendecido, súper, amén,
Pero yo no te dije lo que te va a costar. Ese es el problema, que nos emocionamos, ¿verdad? Mire, por eso el diablo conoce nuestra sentimentalismo, nuestra emocionalidad. Y mire, ¿qué hace? Satanás te pone de esclavo en un trabajo o en una compañía o en donde sea. Y mire esto, usted hace dinero, pero a usted le cuesta el dinero, ¿sí o no? Qué lindo es ganar bien, ¿o no? ¿A cuánto le gusta ganar bien? ¿Cuántos quisieran ganar más? Solo los que están acá. Ustedes no sigan. Señor, dales el mismo salario. ¿Cuántos quisieran ganar más? Ahora, escuche esto. Es lindo ganar bien. ¿Sí o no? Mi pregunta es, si es lindo ganar bien, pero el diablo sabe qué hace, por más que ganes mucho, él te lo roba por otro lado. Y mire lo que hace, escuche esto. Black Friday. Prepárate. La gente se levanta a 5 de la mañana, 4 de la mañana, duermen en la calle para agarrar una computadora, un iPad, un teléfono celular, que lo pagan casi al mismo precio. Escuche, el consumismo, ¿sabe qué hace el diablo? El diablo te hace trabajar, ganar dinero y luego te lo quita. Why? Porque si ese dinero lo pones en el reino, él no te lo puede robar. Oh my God. Entonces, nosotros, por querer vivir mejor o querer vivir bien, estamos, escuche, trabajando para ganar más y tener más dinero, y así como lo ganamos, lo gastamos. ¿Cuántos tienen más de $500,000 en la cuenta? Nadie. ¿Por qué? Porque cuando llega a 2,000 usted se enloqueció con un carro nuevo, se enloqueció con ir a la tienda, se enloqueció con ir de vacaciones o con salir o con lo que sea, y los 2,000 y volvió con más deuda con la que tenía. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, yo por eso le digo, usted no se emocione cuando yo le digo que Dios lo va a bendecir en sobreabundancia, porque toda bendición tiene un sacrificio. En otras palabras, lo que te quiero decir es, cuando termine el año, tú vas a estar bendecido porque aprendiste a ser sensible para escuchar la voz de Dios. Usted a mí no me va a ver en Black Friday, jamás. Sin embargo, el Señor me da todo lo que necesito con abundancia y aún lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque, escuche, ayer les hablaba a los líderes, cuando nosotros creemos en la voz de Dios, nuestra fuente de recursos no es la misma. Ya no soy yo, escuche, ya mi fuente no es mi fuerza, ya mi fuente no es mi trabajo, ya mi fuente no es mi compañía, eso es simplemente un oficio terrenal, pero mi fuente es la vid verdadera, Cristo Jesús. En Él soy próspero, en Él soy enriquecido, en Él soy bendecido, prosperado, en Él estoy completo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no se deje vender el cuento chino. ¿Sabe que muchas veces el diablo nos vende el cuento chino? El sueño americano, de que haga tal cosa, de que así usted va a prosperar, y mucha gente se desvía del verdadero llamado, de la verdadera voz de Dios, y años tras años tras años pierde fuerzas, pierde años, pierde tiempo con los hijos, con la familia, y luego termina en desgracia. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Yo y mi esposa hubieron tiempos que comíamos lo que había, y si no había, no comíamos. Pero sabíamos que nuestra fuente era Cristo.
Y fueron los años que no comíamos los mejores ayunos y la mejor preparación espiritual que Dios nos dio. ¿Cuántos están acá? Y fue donde el Señor comenzó a hacernos oír su voz. Y después que usted conoce la voz de Dios, usted no la puede comparar. Porque es como cuando usted conoce la voz de su hijo, de su esposo, amén, de su esposa. Usted la escucha hablar a 10 cuadras y usted la conoce. Hay algunos que la escuchan gritar y la conocen. Esa que gritó ahí es la mía, dice. Conozco el grito porque grita más de lo que habla. ¿Cuántos están acá? Diga conmigo, en lo profético se activa el discernimiento. ¿Sabe para qué usted recibe una palabra profética? En una ocasión yo estaba orando y cuando voy a profetizar el Señor me dice, no profetice. Yo me quedo así, me voy y no profetizo, obedezco a Dios. Cuando voy a mi casa, oro, le digo, Señor, ¿por qué no querías que profetice? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene esa persona? Porque tú me diste la visión y la palabra profética. Y el Señor me dijo, no profetices. ¿Por qué? Porque esa persona todavía no ha escuchado la voz que le profetizaste hace 5 meses. Y es como acumular. Mire, cuando usted no pone por obra lo profético, usted está parando el mover de Dios. Es como que a usted le digan, mande a su hijo a hacer los mandados y le diga, trae huevos, frijoles y leche. Y él viene con las manos vacías. Y usted le diga, ahora anda y trae huevos, frijoles, leche, manteca y azúcar. Y vuelve con las manos vacías. Y usted dice, no, mira, ¿sabes qué? No te digo más nada. Porque todas las veces que te mandé, ninguna vez trajiste nada. Diga conmigo, el no poner por obra lo profético para el hablar de Dios. ¿Y sabe qué pasaban los días de Samuel? Dios no hablaba. ¿Por qué? Porque la gente hacía lo que quería. Y Dios levanta a Samuel. Y aún en 3 veces que le habla, Samuel no sabía oír la voz de Dios. Hasta que el profeta le dijo, cuando Dios te hable nuevamente, dile, heme aquí, habla Jehová, que tu siervo oye. Dios está esperando nuestra total atención a la hora de que Él nos va a hablar. ¿Sabe qué hacemos nosotros con una palabra profética? Ay, Dios me dijo que voy a tocar naciones. Ay, Dios me dijo que seré un siervo de Dios. Ay, Dios me dijo. ¿Y quién dijo que se va a cumplir? Diga conmigo, la palabra profética es la semilla. Yo soy la tierra. Nada tendrá cumplimiento en tu vida a menos que tú lo pongas por obra. ¿Se equivocó Dios? No. Dios no se equivoca. El problema es que tú estás esperando sentado que se cumpla la palabra. Cuando Dios te dice que vas a ser un evangelista, tú no te puedes meter a ir a jugar pelota todo el día y esperar que Dios te use como un evangelista. Si Dios te dice que te va a usar en el don de sanidad, tú no te puedes ir a meter a enseñar porque te va a ir mal. Métete en los hospitales. Pon la mano sobre los enfermos. Prueba, di, bueno, voy a intentar. Mire, cuando Dios me habló a mí a través de un profeta, me dijo, Dios te va a usar en sanidad. Me metí al hospital. Padre, y allí andaba. El primero que oré se me murió. ¿Por qué? Yo no sé. Se murió. En la iglesia se burlaban de mí. Decían, hermanos, si usted tiene una suegra rebelde ahí media, llamen a Fernando que ore por ella. Pronto se la manda para el Señor. Mire qué malos que eran los argentinos. Yo me escondía. Los hermanos y hacían entre bromas, ¿no? Y se me murió. Yo me frustré por mucho tiempo. Ayuné, oré. Y un día el Señor me habló y me dijo, cuando
ayunamos, le mostró a mi esposa a esta mujer que se murió con vestiduras blancas, con una sonrisa de oreja a oreja, con un gozo y una alegría, dando gracias por haberle predicado el evangelio, por haber aceptado a Cristo. Ella estaba en la gloria del Señor, y desde ese día me di cuenta que yo soy un empleado. Yo oro porque te sane, pero si Dios te lleva es problema de Dios, pero yo tengo que hacer mi trabajo. Usted vio cuando hay las ambulancias que llevan médicos, paramédicos, enfermeros, ¿sí o no? Es más, cuando usted entra a la emergencia de un hospital, a usted no le preguntan qué raza es, si es bueno, si es malo. Ahí entran ladrones, asesinos, ¿sí o no? Ahí entra gente con herida de bala, gente que manejó borracha, gente que mató gente en un accidente. Pero ahí no le preguntan lo que hicieron. Ahí están para hacer el trabajo. Y si alguien llega con una necesidad de emergencia, lo meten a la sala, lo curan, lo salvan, hacen todo lo posible y luego lo juzgará la justicia. Usted y yo no estamos para juzgar. Este es el lugar donde los heridos, los enfermos, los debilitados necesitan un milagro de salvación, necesitan sanar su corazón, necesitan una palabra de esperanza, necesitan que alguien les diga que Cristo los ama. Pero la iglesia se ha convertido en un lugar de juicio. ¿Cuántos están acá en esta noche? Tenemos que aprender a oír la voz de Dios, porque el que juzga no somos nosotros, el que juzga es el Señor. Yo tengo que orar por ti una y otra y otra y otra y otra y otra, y 100 veces y 1000 veces, y hasta el día que me muera seguiré orando por ti, porque es mi trabajo. En esto soy un empleado de Dios. Yo no soy el dueño de la unción. Tú no eres el dueño de la unción. La unción pertenece al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Ahora, fíjese qué tremendo. Si nosotros no entendemos el tiempo en el que Dios nos está hablando, nunca el Señor te habla en cosas que tú no puedas comprender o discernir. Amén. En otra palabra, nosotros tenemos que aprender el trasfondo abstracto que está dentro nuestro y que nos impide oír la voz de Dios. Hay algo que es la naturaleza humana. Amén. Por ejemplo, usted dice: Dios, háblame. Y sales afuera y Dios no te habla. Y vas a la esquina y Dios no te habla. Y te metes con Dios, Dios no te habla. Pero abriste la Biblia. Mi pregunta es: ¿abriste la Biblia? No. Quiero que Dios venga acá y me hable. Y Dios dice: no, primero abre la Biblia, porque ahí en mi palabra yo te voy a hablar. Y después que entiendas lo que te hablo en la palabra, yo entonces te hablaré proféticamente. Y cuando aprendas a discernir la voz que Dios te está hablando, entonces yo podré hacer contigo un instrumento para que hables al mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el trasfondo abstracto? Número 1, la mente carnal. Segunda de Colosenses capítulo 2, versículo 18. Y escuche esto: ¿por qué la mente carnal? Porque la mente carnal no discierne las cosas espirituales. ¿Cuántos están acá? Amén. Y siempre lo profético, entiéndame esto, siempre lo profético es con un trasfondo espiritual. Entonces,
Usted trata de entenderlo con la mente humana y eso no se discierne. Por favor, Colosenses 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, escuche, nuestra mente carnal nos hace exclusivos. Y quiero decirle algo, usted sea lo que sea, para lo que Dios lo haya llamado, usted es parte del cuerpo. Y hay una sola cabeza, no hay dos. Amén. Y no soy yo, es Cristo. ¿Cuántos están acá en esta noche? Ahora, fíjese qué importante. Nadie os prive de qué. Otra vez. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hay gente que habla lo que no vio. Hay gente que dice lo que Dios no habló. Hay gente que dice así dijo Dios y Dios no dijo nada. Ojo. Tocar lo que está a tu lado y decirle ojo. Amén. ¿Por qué? Porque se hincharon en su razonamiento, en su mente carnal, y ahora se creen el teléfono de Dios. Y mire esto, el profeta, oiga bien, Eliseo, cuando ve a la viuda, la ve en aflicción cuando muere su hijo, llega a ella y dice, está en grande aflicción y ciertamente Dios no me ha revelado por qué. Y era profeta. Ser profeta o tener el don profético no quiere decir que tú estás continuamente viendo lo que Dios quiere. Oh, Dios mío. No puedes tener totalmente acceso libre a todas las cosas. Si no, no sería Dios. Entonces, mire, usted habla con una persona y le dice, esto ya Dios me lo mostró. Esto ya Dios me lo mostró. Esto ya lo vi. Esto ya Dios me lo habló. Entonces, hermano, andate al cielo. Tenga cuidado, porque eso es una mente carnal, hinchada por su razonamiento. Entonces, cuando usted escuche gente que se la sabe toda, mire, aléjese. Aléjese. El profeta Eliseo está frente a una necesidad y dice, Dios no me ha mostrado qué es lo que ella tiene. Porque cuando Dios habla, o sea, o ser un profeta o tener un don profético no quiere decir de que usted sabe toda la vida de todo el mundo. Eso es brujería. A ver qué te sale hoy. Hay gente que viene a mí y me dice, apóstol, deme una palabra. Yo le digo, sí, obedece la que te di ayer. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos piensan que somos brujos, que tenemos una palabra para todo el mundo y hay veces que Dios no me habla. ¿O no? Estábamos en un restaurante con el profeta Adrián Amado. Y estábamos comiendo y se levanta una mujer y dice, mire profeta, vengo porque necesito una palabra suya. Y el profeta me mira y dice, no te dejan ni comer. Esta gente no te respeta ni cuando estás comiendo. Es argentino, así que usted ya sabe cómo pensamos los argentinos. Y le dice, querida, mira, te digo algo. Si Dios me muestra algo, te voy a decir. Pero ¿para qué voy a ir a tu mesa a darte una palabra que no es de Dios? Aprenda a ser temeroso. ¿Sabe cuál es? Cuando usted no tiene palabra, ¿sabe lo que tiene que decir? Vamos a orar. No, pero yo vengo porque tú siempre tienes una palabra. Bueno, ¿sabe cuál es la palabra? Anda a la iglesia. Que hace 2 semanas que no te veo.
Allá Dios te va a hablar. ¿Verdad? Están los que van a la célula y nunca vienen al culto. ¿Por qué van a la célula y no vienen al culto? En la célula hay comida, en la célula tenemos convivio, no hay obligación. ¿Cuántos están acá? Mire, toca lo que está a tu lado. Estoy hablando de los que no vienen, decirle. Tú no tienes nada que ver. Porque ya algunos están mirando con carita como que, ay, me pegaron en el hígado. No. Amén. Diga conmigo, lo profético siempre vendrá en un momento y en una atmósfera del espíritu, no de la carne. Entonces, si la iglesia quiere caminar en lo profético, ¿cuántos quieren caminar en lo profético? Lo primero que vas a tener que empezar es a remover tu mente carnal. Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué lo otro? Ay, que ¿por qué pasó tal cosa? Usted remueva la mente carnal y empiece a oír a Dios. Número 2. Nuestra mente corrompida. Tito capítulo 1, versículo 15. Amén. ¿Lo tienen? Todas las cosas son puras para los puros, mas las corrompidas Más para los corrompidos. Mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Decirle que está a tu lado, ¿cómo te quedó el ojo? Otra vez, léelo, por favor. Para los puros, todas las cosas son puras. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. Mire que habla de corrompidos e incrédulos. Amén. ¿Qué es? Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todo, la mente y la conciencia corrompida, pues profesan conocer a Dios. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire, yo le puedo traer la mejor carta de presentación. Yo soy el apóstol, yo soy el ungido, yo soy el que tengo la unción de Dios. Pero mi pregunta es, ¿qué estoy demostrando? Hello. Cuando usted entra por esa puerta, usted tiene que venir con 3 cosas. Número 1, hambre. ¿Sí o no? Número 2, deseos de aprender. Y número 3, disponibilidad para cambiar. ¿Sabe que cuando yo estuve sentado en un servicio y me hablaron de estas cosas? Y cuando veo, mire, veo tanta sinvergonzada en el reino de Dios. Y digo, estamos viviendo peor que los días de Sodoma y de Gomorra. Porque por lo menos los días de Sodoma y de Gomorra, Dios tenía a Abraham. Y aún Lot, estando en Sodoma y Gomorra, era un hombre temeroso, tal así que Dios lo saca. Pero hoy
hoy nosotros hemos perdido la sensibilidad, hemos perdido el amor, hemos perdido la unidad. Cada uno corre su carrera profesando conocer a Dios, pero con una vida desastrosa. Y nosotros, oiga bien, le damos a Dios lo que nos sobra y queremos que Dios nos dé lo mejor. Y el Señor se para en el cielo y dice: si supieran cuán maravilloso es aprender a oír mi voz, que te guía al arrepentimiento, que te guía al cambio, y que cuando tú te arrepientes hay un cambio. Mire, hay un cambio en todas las cosas, tal que ahora pasas de muerte a vida y de maldición a bendición. La iglesia del Señor ha perdido la sensibilidad de orar unos por otros. ¿Y qué hacemos? Nos tiramos unos con otros. ¿Qué hacemos? Nos criticamos uno al otro. Si el culto vino poca gente, todos decimos: viste, se está yendo todo el mundo, pero nadie sale a buscar. Somos buenos para hablar, pero somos malos para dar frutos. Y Dios nos está llamando, mire, Dios nos está llamando a ser sensibles. Si usted viene al culto y se va igual, es como que vino a un club. Pero si usted viene al culto y hoy Dios lo incomodó, y hoy el Espíritu Santo le hizo entender la sensibilidad para oír la voz de Dios, usted, le aseguro que esta noche Dios le habla. Le aseguro que en la madrugada el Señor te va a despertar y te va a hablar. ¿Cuántos quieren ver un cambio en su entorno? ¿Sabe cuál es el cambio? Primero cambio yo y luego mi entorno. Cierto hombre quería cambiar al mundo y como no pudo, dijo: voy a cambiar mi país. Y como no pudo, dijo: bueno, voy a cambiar mi ciudad. Pasaron muchos años y no pudo. Dijo: voy a cambiar mi barrio. Y no pudo, y era viejito. Y como no pudo, dijo: bueno, voy a cambiar mi familia. Y como no pudo, ya antes de morir, dice: bueno, voy a cambiar yo. Y cuando llegó al cielo, porque fue salvo, pero no vivió la vida plena. Diga conmigo: vida plena. Usted va a ser salvo, pero vive desgraciadamente. Porque si usted entrara, mire, si yo le dijera a usted, cuando usted entra verdaderamente en la vida plena, eso es maravilloso. Usted no falta a la casa del Señor, usted está aquí, porque aquí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora escuche, llega al cielo, el Señor lo recibe y le dice: Señor, mira, hice todo lo que pude para cambiar el mundo y no pude. Hice todo lo que pude para cambiar el país y no pude. Hice todo lo que pude para cambiar mi ciudad y no pude. Hice todo lo que pude para cambiar mi familia y no pude. Y a lo último, quise cambiar yo, pero ya me quedaba poco tiempo. El Señor le dijo: hiciste mal. Si hubieras querido cambiar al mundo, lo primero que tenías que haber hecho era cambiar tú. Y si cambiabas tú, iba a cambiar tu familia. Y si cambiaba tu familia, tu barrio iba a cambiar. Y si cambiaba tu barrio, tu ciudad iba a cambiar. Y si cambiaba tu ciudad, tu nación iba a cambiar. Y si cambiaba tu nación, el mundo podía cambiar. Dile al que está a tu lado: el cambio empieza por ti. No esperes que cambie tu marido. No esperes que cambie tu mujer. Dile: Señor, hoy me decido a cambiar. Aprendo a oír tu voz. Aprendo a ser sensible. Fíjese que usted se va a llevar la sorpresa del año. Cuando llegue al cielo y encuentre a aquellos que jamás esperaba ver.
y busque a los que primero esperaba encontrar y no los vea. Y usted decía, pero aquel que tenía tantos dones, aquel que tenía tantos llamados, aquel, ¿dónde está? Abajo. Pero Señor, si él me predicó, sí, pero era rebelde, desobediente, inmoral. En las noches miraba pornografía, maltrataba a su marido, a su esposa. Por eso, como dice la palabra que acabamos de escuchar, profesando conocer a Dios, con sus hechos lo niegan. Hermano, no se impresione por los dones, no se impresione por los talentos. ¿Sabe una cosa? Yo fui llamado y yo fui asignado a esta ciudad, a tu vida. Y van a pasar años y Dios me tendrá. Tú podrás irte, podrá venir gente nueva. A lo mejor estarás conmigo hasta que yo parta con el Señor, yo no sé. Pero una cosa sí te digo, es que nunca dejaré de hacer lo que Dios me llamó a hacer. Porque entendí que mi victoria no está en la fama o en la fortuna. Mi victoria está en la fidelidad. ¿Qué le vamos a decir al Señor si viene hoy? Señor, déjame que todavía no hice la fama, todavía no hice el sueño americano. Déjame que haga más dinero y después me llevas. El Señor te dijo, te dejo con el anticristo, mi hijo. Haz todo el dinero que quieras, que va a ser para él. ¿Sabe cómo salió Pedro de la cárcel? ¿Cuántos están acá? Por la oración de la iglesia. Dios envió a su ángel y pasaron 3 guardias de soldados armados. Y los soldados no lo vieron. Manto de invisibilidad. Ahora fíjate, algo que a mí me sorprende siempre, es que la iglesia oraba para que Pedro salga. ¿Sí o no? Y cuando Pedro golpea la puerta y le abren y miran, dicen, ¡ah! ¡Un fantasma! Y salen corriendo. Y dice, ¿qué pasó? ¡Pedro está afuera! No, imposible. ¿Cómo está afuera? Está represo. Está encadenado y tiene 3 guardias y ya le van a cortar la cabeza esta semana. No, pero Pedro está afuera. No puede ser. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia ora por cosas que ni siquiera cree que funcionan. Y un día ve al marido cambiado y dice, ¿cómo? Es increíble, este desgraciado está cambiando. ¿Qué te picó? Le dice la mujer. O el marido, ¿qué te picó a vos? Pero no estás orando para que cambie. Y ahora que está cambiando, bueno, no. Señor, acá algo anda mal, dame los lentes. Están lavando los platos, el desgraciado. Nunca en sus 40 años de casado lavó los platos. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué pasa? Esto nos muestra una iglesia que ora, que tiene poder en la oración, pero que no cree en lo que ora. Y mire, les recomiendo que miren una película, 90 minutos en el cielo. No es nada emocionante, pero te hace entender el poder de la oración. Y cuando tú entiendes el poder de la oración, había un hombre que murió en un accidente de tránsito y el pastor le pide permiso para entrar a orar por el muerto. Dice, no hay nada que hacer, pastor, ya está muerto. Pues déjeme orar por él. No, pero ¿cómo va a orar por un muerto? Y bueno, pero yo quiero orar. Y cuando oras por el muerto resucita. Y cuando le dice, está cantando conmigo, el policía va y le chequea el pulso. Y de repente dice, tenemos pulso. Y ahí entra el rescate. Es una historia muy hermosa, léala. Pero ¿sabe lo que aprendí? Escucha bien, que nuestras oraciones
tienen poder. Escuche, escuche. Más de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Escuche bien. Porque las oraciones o la palabra es un decreto profético. ¿Por qué cuando te va mal el diablo te hace decir cosas malas? Porque en esas cosas malas tú estás firmando un decreto. Nunca va a cambiar, nunca voy a ser feliz, nunca voy a tener un esposo, nunca me va a ir bien en los negocios, nunca. Y el diablo dice, ya lo tengo, sellado. Firma Satanás. Porque como Satanás no tiene trono, necesita un trono para que él pueda sentarse y gobernar. Y como él perdió el trono, entonces necesita el que tú le das. ¿Hasta cuándo le darás armas a Satanás para que te destruya? ¿Hasta cuándo le permitirás que te robe? Porque no diezmas, no ofrendas, no das primicia, no eres generoso. ¿Por qué es más fácil pagar un abogado? ¿Por qué es más fácil pagar una operación? Porque no queremos darle a Dios. Y lo que no le damos a Dios, te lo roba el diablo. Por eso en esta noche, mire, si hay algo que quiere el Señor despertar, es una sensibilidad en nuestro espíritu. Para que dejémonos, oiga, deje de buscar lo que a usted le conviene. Y empiece a oír a Dios, para que Dios produzca en usted un cambio. Póngase de pie en esta noche. El Espíritu Santo está aquí. Bendito sea el nombre del Señor.